¿Sabías que hay secretos que, si compartes con los demás, pueden bloquear tu camino hacia el éxito? A lo largo de la historia, muchas personas han compartido sus planes y sueños solo para ver cómo se desmoronan antes de que puedan realizarlos. Lo que no sabían es que algunos aspectos de nuestra vida deben mantenerse en silencio para protegernos y fortalecer nuestro camino hacia el éxito. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar por completo la forma en que manejas tus aspiraciones y cómo te relacionas con los demás. En un monasterio escondido entre montañas, vivía un joven aprendiz llamado Lian. Desde que había sido aceptado como discípulo, Lian trabajaba diligentemente para alcanzar el éxito, no solo como monje, sino también en sus ambiciones personales. A menudo soñaba con ser reconocido por su sabiduría y sus logros, pero con el tiempo notó un patrón extraño. Cuanto más hablaba sobre sus planes y metas con los demás, más sentía que esos sueños se alejaban de su alcance. Lian compartía con entusiasmo sus ideas con sus compañeros monjes, y esperaba que con el apoyo de los demás, sus metas se realizarían con mayor facilidad. Pero en lugar de eso, veía cómo sus planes fracasaban o se complicaban innecesariamente. A medida que esto ocurría una y otra vez, Lian comenzó a preguntarse si algo en su enfoque estaba mal. Un día, mientras trabajaba en el jardín del monasterio, Lian vio al maestro Jinai, el más sabio de los monjes, sentado en la colina observando el paisaje. Decidió acercarse a su maestro para buscar respuestas a las preguntas que lo habían estado atormentando. Maestro Jinai, dijo Lian, inclinando la cabeza en señal de respeto, he trabajado arduamente para lograr mis objetivos y cumplir mis sueños, pero parece que cada vez que comparto mis planes con los demás, algo sale mal. Mis ambiciones se disuelven antes de que pueda concretarlas. ¿Qué estoy haciendo mal? El maestro Jinai, un hombre de apariencia serena, lo miró con comprensión. Después de unos momentos de silencio, habló con voz suave pero firme. Lian, el éxito no depende solo de tus acciones externas. También depende de tu capacidad para mantener ciertos aspectos de tu vida en secreto. Hay 4 cosas que nunca debes contar a nadie si deseas tener éxito. Muchos fracasan no porque no tengan talento o trabajen duro, sino porque revelan lo que debería mantenerse oculto. Intrigado, Lian inclinó la cabeza aún más. ¿Cuáles son esas 4 cosas, maestro? Preguntó con un fervor renovado, ansioso por aprender los secretos que podrían cambiar su destino. El maestro Jinai sonrió levemente antes de continuar. Escucha con atención, Lian. Lo que estoy a punto de enseñarte puede transformar tu vida, pero no se trata solo de conocer estos secretos. Debes entender profundamente por qué es tan importante guardarlos en silencio. Déjame contarte una historia que te ayudará a comprender. El maestro Jinai comenzó a narrar una historia antigua. Hace mucho tiempo, en un reino lejano, vivía un joven rey llamado Zhao. Este rey, aunque joven, era ambicioso. Soñaba con convertir su reino en el más poderoso de la región, y se imaginaba expandiendo sus territorios, fortaleciendo su ejército y siendo recordado por su grandeza. Sin embargo, a pesar de su visión, cometió un error común: compartió sus planes con demasiadas personas. Lian escuchaba cada palabra con atención. Había algo en la historia que resonaba con su propia experiencia. Jinai continuó. Zhao, confiado en su círculo de ministros y amigos, hablaba de sus planes con frecuencia. Contaba sus estrategias y ambiciones a cualquiera que quisiera escucharlo, esperando que al compartir sus sueños recibiría apoyo y respeto. Sin embargo, lo que no sabía era que al revelar sus intenciones, también se exponía a la interferencia de fuerzas externas. Lian interrumpió, incapaz de contener su curiosidad. ¿Qué ocurrió con Zhao, maestro? ¿Por qué fue un error compartir sus ambiciones? Jinai lo miró con sabiduría. Y al hablar de sus planes demasiado pronto, Zhao atrajo la atención de aquellos que no querían verlo prosperar. Ministros envidiosos comenzaron a socavar sus decisiones, y reyes vecinos, al enterarse de sus intenciones, tomaron medidas para frustrar sus esfuerzos. A medida que Zhao revelaba más y más de sus planes, sus enemigos se fortalecían, y su ambición, que una vez fue clara y decidida, comenzó a desmoronarse. Aunque sus ideas eran buenas, su fracaso vino por compartirlas antes de tiempo. Entonces, ¿qué hizo Zhao? Preguntó Lian con una mezcla de sorpresa y ansiedad. El maestro Jinai continuó con calma.
Zhao estaba desconcertado y no entendía por qué sus esfuerzos fracasaban, hasta que un anciano sabio lo visitó y le dijo: «Rey, tus planes son como semillas que acabas de plantar. Si las desentierras para mostrarlas antes de que estén listas, nunca crecerán. El éxito requiere silencio y paciencia. Al hablar demasiado, abres la puerta a la envidia y la manipulación. Guarda tus planes en silencio hasta que estén listos para florecer». Lian asintió, viendo el paralelismo con su propia vida. Ahora comprendía que al compartir sus metas demasiado pronto, las debilitaba antes de que tuvieran la oportunidad de fortalecerse. Entonces, la primera cosa que nunca debo revelar son mis planes antes de que se concreten, ¿verdad, maestro?, preguntó Lian. Jin Hai asintió lentamente. Exactamente, Lian. Debes permitir que tus planes se fortalezcan en la quietud antes de exponerlos al mundo. Es una de las lecciones más importantes que puedes aprender si deseas tener éxito. El maestro Jinai miró a Lian con una expresión seria y continuó con su enseñanza. En la primera cosa que nunca debes contar a nadie, Lian, son tus planes antes de que se materialicen completamente. La razón es simple. Cuando hablas de tus proyectos prematuramente, liberas la energía que deberías estar utilizando para hacer esos planes realidad. Compartir tus metas con los demás antes de tiempo no solo te expone a la duda y la crítica, sino que también debilita tu compromiso con esos objetivos. Lian frunció el ceño, tratando de comprender plenamente las implicaciones de lo que su maestro decía. «Pero maestro», dijo Lian, con la confusión aún en su voz, «siempre he pensado que compartir mis sueños con los demás me ayudaría a recibir apoyo y motivación. ¿No es importante tener a alguien que te apoye en tu camino?». Jinai lo miró con compasión. Compartir con las personas adecuadas en el momento correcto puede ser beneficioso, pero debes ser cauteloso. Cuando revelas tus intenciones demasiado pronto, te abres a las opiniones, las dudas y las proyecciones de quienes no comparten tu visión. Las críticas pueden debilitar tu confianza y desviar tu atención de lo que realmente importa. Peor aún, algunas personas, conscientes o inconscientemente, pueden envidiar tus ambiciones y tratar de sabotearlas. Guardar silencio sobre tus planes hasta que estén más avanzados no solo los protege, sino que también te protege a ti. Lian reflexionó sobre las palabras de su maestro. Pensó en todas las veces que había compartido sus ideas y cómo, después de escuchar las opiniones de los demás, había comenzado a dudar de sí mismo. Entonces, ¿es mejor trabajar en silencio hasta que mis planes estén lo suficientemente sólidos?, preguntó Lian, queriendo asegurarse de haber comprendido bien. Jinai asintió con firmeza. Exactamente. Mantén tus metas en privado hasta que se hayan desarrollado lo suficiente como para resistir la crítica o las influencias externas. Cuando tus planes estén listos para ser revelados, lo harás desde una posición de fuerza, no de vulnerabilidad. Lian asimiló esta enseñanza, prometiéndose a sí mismo que, en el futuro, sería más cuidadoso con lo que revelaba a los demás sobre sus aspiraciones. Después de una pausa, Jinai continuó. En la segunda cosa que nunca debes revelar a nadie, Lian, son tus debilidades personales. Este es un aspecto muy importante para aquellos que desean tener éxito, pero también es algo que muchos olvidan. Tus debilidades pueden ser usadas en tu contra si las revelas abiertamente. Lian quedó pensativo. Aunque comprendía que las debilidades podrían ser un tema sensible, también sentía que ser honesto acerca de ellas podría ayudarlo a recibir apoyo o comprensión. Maestro, siempre he creído que al ser honesto sobre mis debilidades, podría obtener la ayuda que necesito para superarlas. ¿Por qué debería guardarlas en silencio? Jinai lo miró con una expresión serena pero seria. Es cierto que en ocasiones necesitamos ayuda, y es importante reconocer nuestras debilidades. Sin embargo, no todas las personas tienen buenas intenciones o la capacidad de comprenderte. Algunas personas podrían juzgarte por tus debilidades, mientras que otras podrían aprovechar esa información para sacar ventaja sobre ti. Las debilidades personales son como puertas abiertas a tu mente y espíritu. Solo deberías permitir que quienes realmente te comprenden y te apoyan genuinamente crucen ese umbral. Lian comenzó a ver la sabiduría detrás de las palabras de su maestro. Entonces, ¿debo ser más selectivo sobre a quién revelo mis debilidades?, preguntó Lian, tratando de aclarar su comprensión. Correcto, dijo Jinai con un tono firme. No se trata de ocultar quién eres o negar tus debilidades,
sino de ser prudente en cuanto a quien le confías esos aspectos de ti mismo. Solo las personas que te ayudarán a crecer y a superarlas merecen conocerlas. Otros podrían malinterpretarlas o usarlas para minar tu confianza. Lian comprendió que proteger sus debilidades no era un acto de deshonestidad, sino una forma de preservar su propia integridad y energía mientras trabajaba en mejorarse. Jinai luego prosiguió. La tercera cosa que nunca debes contar a nadie son tus buenas acciones. Hacer el bien es una virtud, pero cuando hablas demasiado sobre lo que haces por los demás, puedes diluir la pureza de tus acciones. Es fácil caer en la trampa del ego cuando comenzamos a buscar el reconocimiento por nuestras buenas obras. Lian se sorprendió por esta enseñanza. Siempre había pensado que compartir sus buenas acciones con otros podría inspirar a más personas a actuar de manera similar. Maestro, ¿por qué no debo hablar de las buenas acciones que hago? Siempre he pensado que, al compartirlas, podía motivar a otros a hacer lo mismo. Jinai lo miró con calma y sabiduría antes de responder. Las buenas acciones se hacen por el simple deseo de ayudar y mejorar el mundo, no por la alabanza o el reconocimiento que puedan traer. Cuando hablas demasiado sobre lo que haces por los demás, hay una fina línea entre inspirar y alimentar tu propio ego. Si buscas reconocimiento, comienzas a contaminar la pureza de tus intenciones. Las verdaderas buenas acciones no necesitan ser proclamadas, su impacto se siente en el silencio. Y cuando haces el bien sin esperar nada a cambio, ese bien vuelve a ti multiplicado. Lian reflexionó profundamente sobre esto. Se dio cuenta de que, aunque había hecho buenas acciones con la intención correcta, también había momentos en los que esperaba recibir elogios por ellas. Entonces, ¿debo hacer el bien en silencio y dejar que los resultados hablen por sí mismos?, preguntó Lian, queriendo asegurarse de haber comprendido bien. Exactamente, respondió Jinai con una sonrisa suave. Cuando haces el bien en silencio, te liberas de la necesidad de aprobación externa. Y el impacto de tus acciones será aún más poderoso, porque provendrá de un lugar genuino, sin interferencia del ego. Lian asintió, comprometiéndose a ser más discreto con sus buenas acciones y a dejar que el silencio sea el testigo de su bondad. Finalmente, Jinai llegó a la cuarta enseñanza. La última cosa que nunca debes contar a nadie, Lian, son tus frustraciones y decepciones. Este es quizás uno de los más difíciles de entender, porque es natural querer desahogarse y buscar consuelo cuando las cosas no salen como esperas. Sin embargo, compartir constantemente tus problemas puede atraer más negatividad a tu vida y hacer que tus dificultades se sientan más pesadas de lo que realmente son. Lian asintió, reconociendo la tentación de hablar sobre sus frustraciones cuando se sentía abrumado. Maestro, a veces siento que necesito hablar de mis problemas para sentirme mejor. ¿No es útil compartir nuestras frustraciones con los demás? Jinai lo miró con compasión y respondió. Es cierto que hablar de nuestras frustraciones puede darnos un alivio temporal, pero debes ser cuidadoso. Cuando compartes tus decepciones con demasiada gente o demasiado a menudo, no solo amplificas esos problemas, sino que también invitas a la opinión y el juicio de quienes no comprenden por completo tu situación. Además, algunas personas pueden aprovecharse de tu vulnerabilidad para hacerte sentir aún más inseguro. En lugar de compartir tus frustraciones con cualquiera, guárdalas para ti o compártelas solo con aquellos que te guiarán hacia la solución, no hacia más negatividad. Lian pensó en las ocasiones en las que había compartido sus problemas con personas que, en lugar de ayudarlo, habían hecho que se sintiera peor o más confundido. Entonces, ¿debo ser más cuidadoso con quien comparto mis frustraciones y centrarme más en buscar soluciones por mí mismo? Jinhai Asincio. Correcto, Lian. No se trata de ignorar tus problemas, sino de evitar darles más poder al hablar constantemente de ellos. En lugar de enfocarte en las frustraciones, concéntrate en encontrar una solución. Y si decides compartir tus problemas, hazlo solo con aquellos que puedan ofrecerte una perspectiva útil y compasiva. Lian comprendió que compartir sus frustraciones de manera indiscriminada no solo lo debilitaba, sino que también podía atraer más problemas en lugar de soluciones. Con el tiempo, Lian comenzó a aplicar las enseñanzas de su maestro en su vida diaria. Mantuvo sus planes en silencio hasta que estuvieron lo suficientemente avanzados y fue más selectivo sobre a quién revelaba sus debilidades. También comenzó a realizar buenas acciones sin sentir la necesidad de compartirlas con los demás y aprendió a manejar sus frustraciones de manera más introspectiva.
A medida que pasaban los meses, Lian notó un cambio en su vida. Sus planes progresaban sin tantos obstáculos y comenzó a sentirse más en control de su destino. Al no compartir sus debilidades con cualquiera, se dio cuenta de que su confianza crecía y sus relaciones con los demás se volvían más auténticas. Las frustraciones que antes parecían tan abrumadoras, ahora las gestionaba con más serenidad, sin la necesidad de buscar consuelo en todas partes. Un día, mientras meditaba en silencio, Lian se dio cuenta de que las enseñanzas de Jinai no solo lo habían ayudado a tener éxito, sino que también lo habían llevado a una mayor paz interior. El éxito, pensó, no solo se trata de lo que logras, sino de cómo manejas lo que compartes y lo que guardas en silencio. Años después, cuando Lian se convirtió en un maestro respetado, decidió transmitir estas enseñanzas a sus propios discípulos. Comprendió que estas 4 lecciones eran fundamentales no solo para lograr el éxito, sino para mantener la integridad y la paz interior en el proceso. Cada vez que uno de sus aprendices se sentía abrumado o frustrado por sus propios problemas o metas no logradas, Lian les recordaba que a veces el verdadero poder no reside en lo que compartimos, sino en lo que decidimos guardar en silencio. Así, Lian descubrió la verdadera importancia del silencio y la discreción. Hay cosas que, si deseamos tener éxito en nuestras vidas, no debemos contar a nadie. Mantener en privado nuestros planes, nuestras debilidades, nuestras buenas acciones y nuestras frustraciones es una forma de protegernos de las influencias externas que podrían desviarnos de nuestro camino. Si te ha gustado este vídeo y sientes que estas enseñanzas pueden ayudarte a mejorar tu vida, no te vayas todavía. Te invito a que veas este otro vídeo, donde descubrirás más técnicas y consejos que te ayudarán a profundizar en tu crecimiento personal y alcanzar la paz interior. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sabiduría y conocimiento.